Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más llegamos ante ustedes con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos hacer la invitación de inmediato para que busque su Biblia. Bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés. Los dos testigos son asesinados. Es el tema que estaremos abordando en este día. Los dos testigos son asesinados. Y recuerden que durante esta semana, justo, estamos hablando acerca de esos dos testigos con un pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento. En Isaías 48, la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. Isaías 48. Nuestro saludo cordial afectuoso aquí en cabina, el pastor, quien ha estado con nosotros durante todo el trimestre, Pastor Cristian Veras. Muchas bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones y saludos. Un abrazo fraternal y que el Todopoderoso hoy pueda dirigir tu vida y la de tu familia. Gloria a Dios. Gracias. Bendiciones para ustedes, amigos y hermanos. Abrazos en Jesús, y hoy permitamos que el Espíritu de Dios pueda hablar a través del estudio de su palabra. Para eso les invitamos para que oremos. Querido Dios y Padre, una vez más en este estudio maravilloso de tu palabra, pedimos tu dirección, tu guianza y tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pastor Veras, los que dan seguimiento a este estudio han llegado a una conclusión, y es que los dos testigos son asesinados. Reflexionando uno, pensando, con este título, no estamos hablando de dos personas, dos hombres, dos mujeres, que van a un juicio o que tienen el propósito de ir a un juicio como testigo, pero lo asesinan para que no vayan. Ya sabemos que de manera simbólica se ha tratado este tema para llegar, reiteramos una vez más, a la conclusión de que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y entonces la gran pregunta que uno se haría en este caso: ¿cómo se podría asesinar las escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento? Es una muy buena pregunta, pastor. Ya como sabemos que los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que, como usted planteaba, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de un animal o de algo que se le puede enterrar un cuchillo, darle un tiro o lo que sea y matarlo. Exacto. Estamos hablando de un documento importante como es la Biblia, importantísimo. Pero surge la pregunta: ¿cómo se puede matar? Matarlo significa quitarlo de circulación, no obedecerla, minimizarla, quitarle la autoridad o restarle autoridad, y en su lugar colocar la voluntad del ser humano, del hombre. Ese es un plan del mismo enemigo. Satanás odia la Biblia porque ella contiene la ley de Dios, y esta es un trasunto de su ser o de su carácter. Por eso el diablo no quiere ni que el hombre se parezca a Dios, ni que sea cambiado, transformado a través de su ley. Por eso la muerte de los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ocurre cuando, durante la era de oscuridad, la Iglesia romana persiguió la Biblia, la quemó, como en el caso de Tyndale, cuando quemaron sus escritos, el obispo los compraba a un alto precio para quemarlos. Está matando la Biblia, está matando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando se socava la autoridad de ella, lo están matando. Cuando solo se acepta como inspirado parte de ella,
le están matando. De manera que la Biblia, al ser un conjunto armonioso, completo, toda la Biblia, toda la Escritura, entonces es cómo nosotros podríamos dejar de matarla, aceptando su autoridad, obedeciéndola, poniéndola por alto, porque Dios finalmente su palabra la llevará a lo más alto. Bueno, como aquí en Radio Amanecer en Estudio, siempre ponemos un texto de la Biblia en torno a los comentarios, o está el texto bíblico y entonces irán los comentarios en torno a ese texto. La pregunta inicial fue precisamente esta: los dos testigos que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo son asesinados? Ya el pastor acaba de dar una pincelada. Sin embargo, parece ser, y entonces en este momento vamos a darle lectura al texto bíblico para ver si lo que ya está profetizado o lo que dice la palabra de Dios tiene que ver con esa muerte de los dos testigos. En Apocalipsis capítulo 11, los versículos del 7 al 9, allí se nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, atención, hay que prestarle atención a los términos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aquí, pastor, hay una declaración contundente que nos parece en este sentido que tiene que ver mucho con el comentario inicial que usted estaba haciendo, pero que es necesario ampliar acerca de esa declaración cuando estamos viendo que los testigos acaban de dar su testimonio, y en ese caso la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Explíquenos un poquito todo el contexto en que se escribe esto. Así es. Cuando dice el texto que hayan acabado, se está refiriendo al final de los 1260 días. Cuando termina ese periodo, entonces, como lo presenta Apocalipsis 11:3 y Daniel 7:25, los dos testigos profetizan. Ahora bien, cuando dice que la bestia... Vamos a recordar, porque usted acaba de dar una declaración. Sí. ¿Cuándo es que finalizan? El 11 de febrero de 1798, Luis Alexander Berthier, por orden de Napoleón, hizo prisionero a Pío VI. Y entonces, de hecho, en Apocalipsis capítulo 13 es presentado como la herida de muerte de la bestia, que es esa estocada. El papado fue concluido su poderío prácticamente, disminuyó en gran manera. Cuando hablamos de Gregorio VII, que uno de los más ilustres papas, él dijo que la iglesia no podía errar y que por ende el príncipe de la iglesia no erraba. Entonces, cuando le quitan la autoridad al papado en 1798, ocurre algo. El mundo se maravilla y queda mirando qué es lo que está ocurriendo, porque al hombre de Dios, no sé si me hago entender, el representante de la iglesia en el mundo es apresado, es llevado como un cualquiera, y entonces eso se toma como un principio del tiempo del fin. Y la gente comienza a buscar asiduamente en la Biblia qué está ocurriendo, por qué estas cosas, y es donde nosotros encontramos de que la herida de muerte entonces es recibida por la bestia en 1798, y luego, pastor, llevan prisionero a Pío VI, muere en Aviñón. Cuando muere se nombró a otro papa, y Napoleón fue y aprisionó a ese papa también. Y entonces el que vino después duró muy breve tiempo. Eran momentos difíciles para el papado, y es donde termina el periodo de gloria del Cuerno Pequeño. Perfecto. Cuando yo le interrumpí
abruptamente para que nos explicara cuándo finalizan este periodo de los 1260 días. Entonces, vamos a seguir con la idea donde habla que hace referencia a que los cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad en el sentido espiritual que se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Cuál es la visión que debemos tener acerca de ese texto de la Biblia? Cuando dice la bestia, Juan utiliza una palabra llamada terión. Lo interesante del caso es que se nombra el sustantivo bestias otras veces en el libro de Apocalipsis, pero Juan no utiliza esta palabra para llamar bestia a los animales per se. No. Ahora, él dice la bestia y está utilizando, note, un artículo definido, la bestia, indicando que cualquiera que leyera se iba a dar cuenta quién era la bestia. Sí. Eso es lo primero. De hecho, la traducción de bestia, la palabra terión es fiera. Si podríamos decir la fiera. Ahora, es importante que él dice que la bestia, ¿qué hizo, pastor? ¿Qué dice el texto? Aunque estuve leyendo el versículo número 8, pero el 7 finaliza diciendo que cuando se haya acabado ese periodo de testimonio, esa bestia que sube de allí del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia hará guerra contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Los dos testigos. Claro. Y entonces dice que los vencerá y los matará. ¿Cómo los mata? Ya hablamos en una entrega pasada de la razón cuando es colocada en lugar de la Biblia, cuando se prohibió la Biblia definitivamente en Francia, aparentemente el diablo gana la batalla y la Biblia es muerta, está eliminada de todo el imperio. Sin embargo, entonces viene lo grande. ¿Qué ocurre, pastor? ¿Qué sigue diciendo? Bueno, versículo 8 dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esta plaza está también en esta gran ciudad llamada Francia. Es importante, pastor, la pregunta que estás haciendo. No sé si te acuerdas, pastor, en el libro de Esther, de un hombre malvado llamado, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Amán. Este hombre persiguió a otro hombre bueno que guardaba y observaba los mandamientos de Dios, llamado ¿cómo? Ese era Mardoqueo, que pertenecía a los judíos. Así es. ¿Qué quería Amán con Mardoqueo? Mandó hacer ¿qué cosa? Una horca. Una horca. ¿Y ponerla dónde? Allí en la plaza pública para que se viera cuando lo estaban ahorcando. Lo mismo intenta Francia. Francia está intentando, o es lo que hace, matar a los dos testigos, la palabra de Dios, y llevarla al parque público. Literalmente lo hizo. Cuando una bailarina del pueblo fue colocada como la razón y se le puso un velo, y cuando se le quitó el velo, todo el mundo pudo percibir de que se estaba hablando de una mujer bailarina sustituyendo a la Biblia, personificando a la razón. Qué fuerte. Es decir, es diciendo, mi Biblia es esta. Yo, como dijo Emmanuel de Kant, yo pienso y después existo. O Renato Descartes, uno de los dos. De manera que Francia coloca la razón. Y literalmente el cuerpo del Antiguo y el Nuevo Testamento es puesto en el parque público. El diablo lo exhibe diciendo, los maté, los acabé, triunfé. Y eso es lo que está hablando el versículo acá. Nos hace pensar entonces que no habrá ningún tipo de recuperación históricamente en ese instante acerca de los dos testigos cuando mueren, o podríamos nosotros pensar, porque de hecho si nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, parece ser que se dio un proceso una vez más, pero no quiero como entrar en esos detalles porque hay una lección que va a hablar acerca de esos dos testigos cuando resucitan. Quizás ampliar un poquito más qué fue lo que sucedió en Francia y cómo le fue a Francia después que hizo esa actividad ilícita en contra de la palabra de Dios. A todo el que se va en contra de la palabra de Dios se le va mal. Todo el que va en contra. Ya hablamos de Voltaire, cómo terminó. Francia
fue socavada por el enemigo. Las destrucciones que vinieron sobre Francia fueron terribles. Hoy en día Francia de hecho no es la misma cosa que antes. Hoy en día. Ahora, yo no quiero que veamos un pueblo hoy que tal vez no tiene culpa de lo que ocurrió en el pasado, no, porque estamos hablando de que en ese momento la autoridad papal quedó en manos del Estado. Uh-huh. Estamos hablando que la autoridad que tenía Roma, política eclesiástica, pasó a manos del Estado de Francia. Estamos hablando de que hay una transición, que de hecho nota que el texto habla de Sodoma y Egipto. Esto es un símbolo de degradación moral. En Ezequiel, el capítulo 16, nos habla los versículos 46 al 55 de la degradación de Sodoma. Ezequiel hace una comparación igual, pero aquí está hablando también de Egipto. Sodoma representa degradación moral y espiritual, y Egipto representa altanería o ateísmo. Sí. ¿Qué fue lo que dijo el faraón cuando Moisés y Aarón fueron a decirle de parte de Jehová que dejara ir al pueblo? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Eso mismo dijo Francia. Uh-huh. ¿Cuáles son las palabras de Voltaire, por ejemplo? El cristianismo necesitó a 12 hombres para propagarlo. Y yo voy a demostrar que solamente basta uno para hacer desaparecer. Para destruirlo. Y persiguió a la Biblia. Aunque Voltaire en un momento no fue enemigo de la Biblia, porque él no quería que se vieran a los cristianos como mártires, pero persiguió a la Biblia. Lo que nos está diciendo esto, que realmente Egipto y Sodoma representan tanto a Roma como a Francia. Uno es falsa adoración y lo otro es falta de adoración. Mientras que Roma se hace un sincretismo de religión y los clérigos te toman el poder de Cristo como mediador. En Francia dicen, nosotros no conocemos a Dios. Voltaire, de hecho, el mismo Voltaire dijo, si queremos hablar de que Dios existe, entonces tenemos que comenzar a fabricarlo. Wow. El texto bíblico, el versículo 9, sería importante que nos edifique un poquito sobre esa declaración donde habla que los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Esos 3 días y medio también podríamos tomarlo de día por años, o tuvo un cumplimiento específico esto. Buena pregunta, excelente pregunta. Notemos 3 días y medio. Estos 3 días y medio, tomando el principio de día por año, ¿a cuántos años ascienden? A 3 años y medio, literal. A 3 años y medio, porque un día, ¿qué es? Simbólicamente en profecía, 10 por un año. Un año. Si tomamos 3 días y medio, ¿de cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de que 3 años y medio. Ajá. Es decir, desde el 773, cuando inicia la Revolución Francesa, hasta el 777, se cumplen los 3 años y medio, en los cuales los 2 testigos, de los cuales habla el texto. Es importante, pastor, que nuestros amigos sepan de que cuando habla de la bestia, aquí no está hablando de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, no es la misma bestia. La bestia de Apocalipsis capítulo 13 representa al sistema papal, mientras que la bestia que se habla en Apocalipsis capítulo 11, versículo 9, habla de la República de Francia. Se refiere a la República Francesa, o la primera República Francesa, 1789 a 1801, que tiene tendencias antirreligiosas. Es a eso que se está hablando, pero Juan, de igual manera, que es el que utiliza el mismo concepto de bestias, está haciendo una comparación de la bestia de Apocalipsis 13 con la bestia de Apocalipsis 11, y por eso utiliza los símbolos de Sodoma y Egipto, hablando de depravación moral y religiosa y de antirreligión. Perfecto. Siento que todas estas informaciones, incluso usted podrá verla ahí en su guía de estudio,
nosotros quisimos hacer un fuerte énfasis en esos acontecimientos. Es importante recordar que esa guerra que Francia hizo contra la palabra de Dios durante tantos siglos llegó a su mayor grado en los días de la Revolución Francesa. Esa terrible insurrección del pueblo no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Sagradas Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones política papal y una ilustración de los resultados hacia los cuales tendrían durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia de Roma. Esto es así. La supresión de las Sagradas Escrituras durante ese periodo de supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador había señalado también los terribles resultados que iba a tener, especialmente para Francia, el dominio del hombre de pecado. Es a veces inconcebible cómo la gente puede poner a un lado las enseñanzas de las Sagradas Escrituras para establecer elementos tradicionales, una cultura separada de la palabra de Dios. Y como bien estaba señalando el pastor Cristian Veras, señores, la supresión de las Sagradas Escrituras durante cualquier etapa de la vida es terrible para la nación o para el individuo que intente cambiar lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios enseña, para tratar de imponer algunas prácticas o costumbres culturales que no tienen que ver nada con lo que enseña la palabra de Dios, y los resultados siempre se verán a la luz pública, que son resultados terribles, donde el ser humano se mata uno con el otro, donde el ser humano adora dioses y se postra delante de estatuas. Y eso es lo que sucede cuando la gente se olvida de la palabra de Dios para establecer las costumbres y las prácticas que el ser humano hace. Es muy importante eso que estás diciendo, pastor, porque en realidad cuando tomamos la palabra de Dios, la ponemos como práctica, norma o regla de fe, ella nos rige, nos cambia. Los mismos franceses, por ejemplo, que persiguieron a la Biblia, ya nosotros sabemos que el 26 de noviembre de 1793 se promulga ese decreto en París, Francia, para abolir la religión y por ende la Biblia. Sin embargo, el 17 de junio de 1797 se afirma que el gobierno francés quitó las restricciones impuestas a la práctica de la religión. ¿Sabes? Están viendo realmente de que la Biblia les hacía bien, de que la Biblia no le hace daño a nadie, no le hace mal a nadie. En una ocasión se prohibió la lectura de la Biblia en las escuelas, hasta en nuestro país. Se leía la Biblia, se iniciaban los cultos, y en muchos lugares se prohíbe la Biblia. Y ¿saben qué? Yo escuché o vi una declaración de un activista del género LGTB, así es, y él dice que la Biblia no tiene ninguna autoridad para él y que no lo manda, que la Biblia no le puede decir que no se case con una persona de su mismo sexo. Esa persona puede esperar malos ratos para él. ¿Y sabes por qué? Porque está pisoteando la palabra de Dios, está quitando su autoridad, restándole autoridad, y algo más, está actuando en lugar del diablo. Y yo quiero que sepas, pastor, que he escuchado personas de ese mismo movimiento que me han hablado y me han dicho: pastor, yo sé que estoy mal. Me han dicho: yo sé que estoy mal, y yo sé que la Biblia es la palabra de Dios. Esas personas sinceras, el Espíritu Santo los alcanzará, trabajará hasta alcanzarlos, porque saben que están mal, reconocen que están en pecado, y en un momento dado saldrán de esa situación. Pero no podemos socavar la autoridad de la Biblia. Todo el que lo ha hecho le ha ido mal. Por eso Francia, de nuevo, y por eso dice el texto, de hecho, que los 3 testigos o los 2 testigos revivieron, volvieron a vivir, porque estuvieron insepultos en Francia.
la gente no dejó que lo sepultaran. En otras palabras, Dios nunca permitió que la Biblia dejara de existir y alumbrar. No, de hecho, la próxima lección que vamos a compartir con ustedes nos habla de ese tópico, de la resurrección. Los dos testigos resucitan. Es el tema que estaremos abordando en la próxima lección. Cerramos diciendo que estamos empeñados en un tremendo conflicto, y este se tornará más premioso y definido a medida que nos aproximemos a la lucha final. Tenemos un adversario que no duerme y que trabaja constantemente con las mentes de los seres humanos que no han tenido una experiencia personal en relación con las enseñanzas del pueblo de Dios durante los 50 años pasados. Algunos acontecimientos tomarán la verdad que se aplica en su tiempo y la colocarán en el futuro. Acontecimientos de la secuencia profética que se han cumplido en el pasado son colocados en el futuro, y así es como, a causa de estas teorías, se debilita la fe de algunas personas. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos acudir a estudiar la palabra de Dios con ayuno, con oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude a identificar el tiempo en que estamos viviendo, lo peligroso de los tiempos que vivimos y cómo podemos salir victoriosos cuando acudimos a las Sagradas Escrituras. Yo creo que hemos tenido una lección fascinante en este día y debemos agradecer a nuestro Salvador en este momento por darnos la oportunidad de estudiar su palabra. Padre que estás en los cielos, oramos a ti para agradecer tus bondades. La forma con tanta exactitud que habla las Sagradas Escrituras de los tiempos es una advertencia para nosotros, para ir responsablemente y con toda seriedad buscando la dirección divina en los asuntos espirituales. Gracias por este libro maravilloso, y esperamos cumplir cada día en poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.